Primero que todo, pues agradecer al club, al Country Club de Ejecutivos de Medellín, la oportunidad de continuar con este tema tan apasionante como es la observación del cielo. Pues para quienes no me conocen, yo soy Elkin Mesa Ochoa, soy médico, pensionado ya hace 11 años y con una afición por la observación del cielo desde más fuerte desde la década de los 80. O sea que ya llevo varias décadas pues en el tema, con experiencia pues en la observación y en la tarea de transmitir los conocimientos que he ido adquiriendo a través de los años, primero en el Planetario de Medellín, dictando algunos cursos para los aficionados y después en otros ámbitos, digamos, por decirlo pues de una manera sencilla, en otros ámbitos particulares. En el club, como ya lo decíamos anteriormente, pues ya este es el sexto año en que se vienen ofreciendo este tipo de conversaciones y teníamos planificada una salida de observación para el mes de julio, pero dadas las circunstancias de la pandemia del COVID-19 no fue posible y nos dimos a la tarea de reiniciar las charlas por este medio desde el mes anterior. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Entonces, estas charlas están dirigidas principalmente a los socios del club, del Country Club de Ejecutivos de Medellín, pero no quiere decir esto que otras personas ajenas al club o que no son socias del club no las puedan visualizar. Por eso, seguramente algunas de las personas que están aquí presentes, pues no son socias del club, pero son bienvenidos a esta temática. El mes pasado tuvimos una charla sobre cómo comenzar en astronomía. En la fecha de hoy tenemos el tema de los colores de las estrellas. En el mes de octubre, el día 22, también jueves a las 5 de la tarde, eh, tendremos el tema de los nombres de las estrellas. Y para el mes de noviembre, el día 19, un tema muy interesante, quizás muy poco conocido por la comunidad en general, y diría yo también que eh, esto le cabe también a la comunidad de aficionados a la astronomía, y es el tema del mecanismo de Antiquitera. Es un instrumento muy antiguo que fue rescatado de un naufragio romano hace 100 años, hace 120 años específicamente. De manera que es un tema muy interesante al cual los invito el día 19 de noviembre. Pero el tema de hoy es el de los colores de las estrellas. Todos cuando miramos el firmamento en la noche con un cielo despejado y especialmente cuando no hay luna presente en el firmamento, pues lo que observamos son una multitud de puntos brillantes fijos en ese firmamento. A esos puntos brillantes pues se les conoce como las estrellas. Pero no solamente en el firmamento se observan estrellas, también se observan otro tipo de objetos diferentes a las estrellas, como son nebulosas, galaxias, cúmulos de estrellas, cúmulos de galaxias, cometas, meteoros, planetas, cometas. Es decir, una gran cantidad de objetos a los cuales nos podemos dedicar a estudiar
en cada una de esas vertientes, dependiendo del objeto que más nos guste. Pero hoy nos vamos a dedicar a las estrellas y específicamente por qué las estrellas tienen colores. Para una persona desprevenida, mirar el firmamento en una noche despejada, y cuando hablo de despejada, ya lo mencioné, que no haya luna presente, pero también que no haya nubes, ni que haya tampoco contaminantes atmosféricos como partículas en suspensión o luz artificial. Podemos observar entonces esos puntos luminosos fijos en ese fondo oscuro del firmamento. Y para una persona desprevenida, pues todos esos puntos pueden ser iguales. De pronto definirá algunos con mayor aparente tamaño, con mayor o menor luminosidad, pero muy pocos se percatan de que esos puntos luminosos tienen diferentes colores. Ya con una observación más atenta, y seguramente que ustedes lo irán a experimentar, con una observación más atenta en una noche despejada, si salen al exterior en un sitio que no tenga mucha o que no tenga contaminación ambiental, ya sea por nubes, por partículas en suspensión, por luces artificiales y con muy poca luna o sin luna, se darán cuenta de que las estrellas tienen diferentes colores. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Lo que sí es irrefutable es que cuando todo se vuelve oscuro, aparecen las estrellas. De hecho, cuando el sol se oculta por el horizonte occidental, pues comienzan a verse esos puntos luminosos sobre el fondo oscuro del firmamento, que son las estrellas. Esta es una fotografía tomada de una fuente en la web, donde ustedes observan puntos luminosos, no solamente de diferentes tamaños, sino especialmente con diferentes colores. Ustedes observan ahí puntos luminosos de color rojizo, puntos luminosos de color amarillento, de color naranja, de color azul. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy. ¿Por qué esos puntos luminosos que llamamos estrellas, por qué hay de diferentes colores? Este es el temario que vamos a tratar hoy. Es una forma muy simple de abordar el tema. Pues yo, como les dije hace un momento, yo soy médico, no soy astrónomo, ni soy astrofísico, ni soy matemático, ni soy químico, ni soy físico, simplemente un médico que le gusta mirar el cielo. Entonces, el abordaje del tema es muy simple, muy sencillo y es entendible para cualquier persona. Entonces, comencemos por definir qué es una estrella. Esto es una simulación de lo que podríamos ver en una noche oscura, sin contaminación ni luna, en un sector del cielo. Observamos unos puntos luminosos que cambian su luminosidad. Es lo que llamamos coloquialmente puntos que titilan. Otro término para denominar ese fenómeno es el de cintilar, puntos que cintilan. Ese titilar o ese cintilar se debe a la interferencia que hace la atmósfera en la luz que viene de esos objetos. Y en segundo lugar, aparte de la interferencia que hace la luz en la atmósfera, en esa luz que viene a las estrellas, ese cintilar también se debe a la distancia a la cual se encuentran esas estrellas. Si ustedes miran el Sol en cualquier momento en que el firmamento esté despejado, se dan cuenta de que el Sol no cambia de brillo, es constante. ¿Por qué? Porque está muy cerca de nosotros, está a A 150 muchos millones de kilómetros. no le vuelve.
voy a revisar porque les pido el favor a las personas que apaguen su micrófono para no interferir con la charla. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, el sol no lo vemos cambiar de luminosidad porque está muy cerca a nosotros. Como decía, a 150 millones de kilómetros, es decir, lo que en astronomía se conoce como una unidad astronómica. El resto de estrellas que observamos en el firmamento se encuentran a mucho más distancia, pues la más cercana al sistema solar está a 4 años luz de distancia, es decir, la luz desde esa estrella para llegar a nosotros se demora 4 años viajando esa luz a la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, todas las estrellas del firmamento, exceptuando el Sol, que también es una estrella, la que llamamos nuestra estrella, todas titilan. Entonces, ¿qué es una estrella? Una estrella es un objeto autogravitante, es decir, está suspendido en el espacio interestelar, es autoluminoso, es decir, produce luz, y la fuente de esa luz y de la energía que difunde en el sistema solar son producidos por reacciones nucleares de fusión que ocurren en su interior. El Sol y las estrellas están constantemente fusionando hidrógeno para formar helio. Eso es lo que da lugar a la luz que producen las estrellas y al calor que emiten esas estrellas. Todas las estrellas que observamos en el firmamento, como las que aparecen en esta fotografía, son fijas. Como ustedes ven, están fijas. La única estrella que no está fija para nosotros como observadores de la Tierra es el Sol. Pues todos los días nos damos cuenta que esa estrella no está fija. Ella se mueve aparentemente del oriente al occidente todos los días. Realmente somos nosotros los habitantes de la Tierra y la Tierra en sí la que se mueve alrededor del Sol. Pero desde nuestro punto de observación, el Sol se mueve alrededor de la Tierra, como creían los antiguos. Y el resto de estrellas son fijas. Fijas en el sentido de que durante la vida de un ser humano, esas estrellas en el firmamento no cambian de posición. Siempre están en el mismo sitio. Pero eso es aparente. ¿Por qué? Porque las estrellas todas tienen movimientos propios. Y ellas también se mueven. Y se mueven o alejándose o acercándose, o yendo hacia la derecha, por darle una denominación, o yendo hacia la izquierda, o yendo en sentidos oblicuos diferentes a arriba, abajo, izquierda, derecha. Todas tienen movimientos propios. Lo que pasa es que como están tan lejos, ese movimiento no es perceptible al ojo humano y por eso se les ha denominado estrellas fijas. Este es el movimiento repetitivo, pues que es un video de cómo se mueven las estrellas durante la noche. Esto es un corto periodo. Las líneas que ustedes observan que salen como del fondo y vienen hacia la parte superior de la pantalla, pues son satélites. Como esto es un video de mayor velocidad que la que observamos a simple vista, pues los objetos parecen salir disparados desde el horizonte, pero realmente son satélites. Esas estrellas se mueven aparentemente porque es la Tierra la que da la vuelta sobre sí misma durante la noche para dar el periodo de 24 horas, pero realmente esas estrellas están fijas en ese fondo de estrellas fijas. Entonces, las estrellas fijas son objetos celestes que no parecen moverse con respecto a las otras estrellas del cielo nocturno. Parecen salir y ponerse sin cambiar de disposición con el tiempo. Siempre las relaciones entre una y otra son iguales
durante el periodo de tiempo que vive un ser humano. Ya si esa comparación se hace en miles de años o en millones de años, la posición de cada una de esas estrellas cambiará esa posición de unas con respecto a las otras, pero en periodos muy largos de tiempo. Pues ya lo había dicho, una estrella fija es por ende cualquier estrella diferente al Sol. Una nebulosa u otro objeto en forma de estrella o que parece ser una estrella o un punto luminoso también puede llamarse estrella fija. Esas estrellas desde la antigüedad se les ha, por su disposición sobre ese fondo oscuro, pues han formado en la mente de las diferentes culturas unas imágenes que se han dado en llamar después constelaciones. Una constelación entonces es la unión de un grupo de estrellas que forman una figura que el ser humano se ha imaginado en su mente y que la ha proyectado en ese fondo estrellado. De ahí pues las famosas constelaciones que hemos oído mencionar y que desde 1930 por la Unión Astronómica Internacional fueron determinadas en un número que no será variable a no ser que esa institución así lo decida. Se han definido 88 constelaciones en todo el firmamento. Ya había mencionado esto último que aparece en la pantalla de los movimientos propios, o sea que no me voy a detener en ello. Un tema muy vasto, bastante complejo, pero lo voy a hacer corto para seguir adelante con los otros temas y es el de la evolución estelar. Es importante entender cómo evoluciona una estrella para poder entender el porqué de su color. Lo importante es lo siguiente, las estrellas se forman por la confluencia de el elemento más común que hay en el universo, que es el hidrógeno. Esa confluencia se hace por simple gravedad, es decir, una fuerza que atrae unos átomos con otros para formar un grupo de átomos que una vez que se van haciendo cada vez mayor en número, eso va tomando un peso, va tomando una masa y a medida que cada vez se va uniendo más hidrógeno a ese, digamos, núcleo o ese agrupamiento de átomos, entonces comienza a haber un aumento de la presión interna en el interior o en, por decirlo así, en el centro de esa agrupación. Entonces, por la presión y por la temperatura que se ocurre ahí, por esa unión o por esa cercanía de esos átomos, comienza entonces la fusión entre los núcleos de esos átomos. Y ahí es cuando nacen las estrellas. Esa fusión produce entonces calor y produce luz. La luz es lo que emite ese cuerpo que antes de comenzar a fusionar hidrógeno era oscuro porque no producía luz. Cuando esa luz aparece por la intensa fusión de hidrógeno, entonces en ese momento podemos decir que nace la estrella. Antes de que aparezca la luz, esa agrupación de materia, que es principalmente hidrógeno, lo llamamos protoestrella, o sea, antes de ser estrella. Entonces comienza a producirse calor y luz. Ese calor intenta expandir ese gas que es el hidrógeno, haciendo que ese gas se separe en los átomos, pero la misma gravedad, por seguir llegando más átomos de hidrógeno, producen mayor luz, mayor gravedad, y entonces se forma un equilibrio entre la gravedad que compacta los núcleos y la presión hacia el exterior que produce el calor de esa fusión. Y ahí es cuando aparece entonces la estabilidad de la estrella. Pero esa estabilidad es muy relativa y, como vamos a ver en la transparencia siguiente, dependiendo de la masa de hidrógeno que
dé lugar al nacimiento de esa estrella dependerá el futuro de esa estrella. Entonces, todas las estrellas nacen en lo que llamamos, en lo que se llama una nebulosa estelar. Una nebulosa es como una nube cuyo principal componente es el hidrógeno, que se va compactando, se va uniendo, llega entonces a formar un sitio en el universo donde hay mucha compactación de hidrógeno. Todavía no ha habido fusión, pero esa materia está más o menos comprimida, y en ese momento es el momento en que aparece entonces la protoestrella. Una vez que comienza la fusión de hidrógeno, se produce entonces la luz, aparece la estrella como tal en el firmamento, y de acuerdo a su masa será el nombre de la estrella y el futuro de la estrella. Ustedes ven ahí en el lado izquierdo donde dice M igual casi 0,013 ms. Ese ms significa masas solares. Entonces, una estrella que llegue a nacer de ese estado de protoestrella y tenga esa masa, es decir, 13 milésimas de masas solares, esa estrella se llamará una estrella subenana marrón. Y a medida que va aumentando la masa de esa protoestrella que ya comenzó a hacer fusión nuclear, a medida que vaya aumentando su masa en masas solares, entonces dará lugar a las diferentes denominaciones de las estrellas, llegando, por ejemplo, a formarse estrellas de entre 20 y 120 masas solares, es decir, 120 masas o 120 soles como el nuestro. Esas estrellas que están en el extremo inferior se llaman estrellas supergigantes azules. Entonces, ese es digamos, el espectro o las posibilidades de el nacimiento de una estrella de acuerdo a su masa en comparación con la masa de la estrella que tenemos más cercana, que es el Sol. Entonces, de acuerdo a su masa es su evolución. Ustedes ven en el lado izquierdo, en el eje de las Y, en el eje izquierdo, de abajo hacia arriba, aumenta la masa de esa protoestrella. Y en la parte superior está el tiempo. Entonces, ustedes se dan cuenta que a mayor masa, menos duración de la estrella. A menor masa, mayor duración de la estrella. Nuestro Sol está localizado más o menos en esta zona. Nuestro Sol, pues que uno lo ve tan grande y tan caliente y tan brillante, pues no es una estrella importante dentro de la galaxia. Hace parte de las estrellas enanas o menores, y su durabilidad es más grande que cualquiera de las estrellas que estén en la parte superior del gráfico. Entonces, nuestra estrella, el Sol, tiene una edad aproximada de 5.000 millones de años, y se calcula que va a durar otros 5.000 millones de años. Eso quiere decir que está en la mitad de su vida como estrella. Las estrellas más pesadas, las que están en la parte superior, su duración es más pequeña en tiempo, es más corta en tiempo, y rápidamente pasan de protoestrellas a supergigantes azules, y rápidamente explotan en lo que se conoce como una supernova, dejando en el espacio intergaláctico, como resultado de esa explosión, todo su contenido esparcido en ese espacio intergaláctico, alimentando las otras estrellas que todavía continúan, por decirlo así, vivas, enriqueciendo el material que conforma esas estrellas. Y si esas estrellas tienen planetas, enriqueciendo ese medio planetario.
Por eso se dice que nosotros venimos de las estrellas. Nuestra composición proviene de los núcleos de las estrellas. Vimos que la formación de las estrellas y la mayor cantidad el elemento más común en el universo es el hidrógeno. El hierro es muy escaso. El hierro solamente se forma en los núcleos de las estrellas que duran muchos millones de años, y cuando llegan esas estrellas a formar ese hierro y llegan a explotar en supernova, entonces enriquecen las otras estrellas que duran más años, y si hay planetas, enriquecen esos planetas, y por eso decimos que el hierro que está presente en nuestra hemoglobina proviene del núcleo de alguna de las estrellas que terminó su vida en una supernova. Por eso somos, como decía Carl Sagan, polvo de estrellas. Un tema importante en el tema del color de las estrellas es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Miran ustedes, pero esto es como medio poco comprensible. Si vemos esta gráfica, lo entendemos más. En esta gráfica está todo el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por las microondas, por el infrarrojo, por el rango de luz visible a los seres humanos, por el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Miren ustedes que el rango de luz visible a nuestros ojos es muy estrecho en comparación con todo el espectro electromagnético. Nosotros, a través de nuestros ojos y de los instrumentos ópticos que utilizamos para mirar el cielo, y eso incluye los binoculares, los telescopios para las personas aficionadas, pero también para los telescopios más grandes que están asentados en tierra, y también incluye eso el telescopio espacial Hubble y los otros telescopios que son utilizados para mirar el firmamento en lo que se llama el rango visible. Por eso, como esto es tan estrecho y es tan amplio el espectro electromagnético, cada vez con mayor frecuencia se van lanzando al espacio interplanetario satélites con telescopios que buscan, que hurgan, que investigan los diferentes rangos del espectro electromagnético para así ir descubriendo cada vez más objetos que solamente emiten en ese tipo de espectro. Dependiendo entonces del espectro que estemos mirando, de la zona del espectro que estemos mirando, entonces es la temperatura de esa zona del cielo que estamos observando. Y esa temperatura va desde lo más bajo en temperatura a lo más alto en temperatura. Si tomamos un prisma y hacemos incidir la luz del sol, por ejemplo, o una luz blanca, el sol es amarillo, si incidimos una luz blanca, el prisma nos divide ese espectro visible en los colores que todos conocemos, del rojo al violeta. Bien difícil. Me gustó mucho, qué bueno. Les pido el favor por que silencien sus micrófonos. Gracias. Entonces, la luz, un prisma descompone la luz en los diferentes colores que vemos a simple vista, que van del rojo al violeta. Y esa luminosidad o esos colores, cada uno tiene una vibración o una longitud de onda específica.
Este es un espectro visible mirado con un espectroscopio sin que haya ninguna interferencia entre la fuente de luz y nuestros ojos. El único instrumento que está mediando entre el emisor de la luz y nuestros ojos es un espectroscopio. Y entonces ahí están los diferentes colores que vemos en el espectro visible con sus longitudes de onda especificadas en nanómetros. Es este mismo espectro que está en esta gráfica, pero hay una cosa importante en la astronomía y es que si interponemos ese mismo prisma entre nuestro ojo o un espectroscopio, ya vamos a ver qué es eso, y la fuente de emisión de luz, si interponemos ese prisma entre una luz pura sin ninguna interferencia, se nos da el espectro continuo. Si interponemos ese prisma entre el receptor de la luz, siendo el emisor un gas caliente, por ejemplo, hidrógeno o un gas de helio o un gas de cualquier tipo, entonces ese espectro que se va a dibujar por ese instrumento que llamamos el espectroscopio ya no va a ser un espectro continuo, sino que va a ser un espectro al cual le aparecen unas líneas que parecen, o que parecen no, que muestran una interrupción en la continuidad de ese espectro. Ese espectro entonces se llama un espectro de emisión. Si por el contrario, entre el foco emisor de luz y el prisma hay un gas frío, ese prisma descompondrá esa luz en un espectro que también tiene esas bandas que interrumpen el espectro continuo y ese espectro se denominará espectro de absorción. Cada uno de los elementos que conocemos en la tabla periódica tiene un espectro específico, es decir, es como la huella digital. Siempre que encontremos un espectro con unas características específicas, por ejemplo, este, que es el del hierro, siempre que encontremos esta distribución, lo que estamos mirando en esa luz que proviene de cualquier objeto en el cielo contendrá hierro. ¿Por qué se sabe esto? Porque esa misma experiencia se ha hecho en tierra colocando el hierro en la forma en que emita su luz a mayor temperatura. Se ha tomado con un espectroscopio su espectro y el espectro en tierra es este. Entonces, por simple extrapolación, si observamos ese mismo espectro en la luz que proviene de una estrella, por ejemplo, podemos decir que esa estrella es muy rica en hierro. No es que vamos hasta la estrella a tomar la muestra para ver si allá hay hierro o no. Con la simple luz que proviene de esa estrella, podemos entonces definir qué tipo de elementos la componen. Y no solamente el hierro, acordémonos, el hidrógeno es el más frecuente. El hidrógeno también tiene su espectro específico, el helio, el litio, el silicio, es decir, todos los elementos que puedan constituir una estrella. Entonces, la espectrometría o espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico en función de la longitud de onda. Por eso se puede saber desde la Tierra qué elementos conforman una estrella. Pues los primeros estudios se hicieron con el Sol, que es la estrella más cercana, y se definieron sus componentes. ¿Quién hizo ese primer estudio? Lo hizo Joseph von Fraunhofer en el siglo XIX, en 1814. Definió cuál era el espectro del Sol, es decir, determinó los componentes del Sol en lo que se llaman las líneas de Fraunhofer. Este entonces es el espectro solar. Dada esta imagen, se puede definir qué tipo de elementos tiene el Sol.
Esas líneas entonces fueron explicadas en modo exhaustivo por estos dos caballeros, Kirchhoff y Bunsen, en 1859, cuando inventaron el espectroscopio. Fraunhofer lo hizo a través de prismas. Ellos, estos dos señores, Kirchhoff y Bunsen, perfeccionaron por medio de prismas y de unas ranuras en unas láminas, definieron la forma de mirar los espectros por medio de el instrumento que ellos construyeron, que dieron en denominar espectrómetro óptico, que conocemos más comúnmente como espectroscopio. Aquí hay algunos ejemplos de algunos de los elementos en cuanto a su espectro. Ustedes se dan cuenta, el hidrógeno, que es el elemento más común del universo, este es su espectro. Donde veamos un espectro en una estrella que tenga esta disposición, es segurísimo de que esa estrella tiene hidrógeno. Si observamos este, lo más seguro es que sea mercurio, ¿cierto? Estos son otros. Aquí está el sodio, el mercurio, el litio. De manera que por medio del estudio de los espectros de esas estrellas podemos saber qué componentes tienen esas estrellas. Vamos enseguida a la composición de las estrellas. Nuestro Sol y por ende las estrellas tienen una composición con un núcleo en su centro, una zona que se llama radiactiva, una zona que se llama convectiva, una zona más exterior que se llama la fotósfera, que es la que vemos cuando miramos el Sol, pues si lo miramos con filtros adecuados. Luego viene la cromósfera, que es la que le da el color al Sol, y en la zona más exterior está la corona solar, que solamente puede ser observable con lo que se llama un coronógrafo o en una forma más simple durante un eclipse total de Sol. Y los componentes químicos de esa estrella pues van desde el hidrógeno, que es el más común de todos los elementos, pasando por el helio, el oxígeno, el carbono, el silicio y el hierro en su interior. Las estrellas comunes y corrientes no llegan a fusionar más allá del hierro. Hasta ahí llegan o son capaces de producir dentro de los elementos de la tabla periódica, son capaces de producir hasta el hierro. Cuando las estrellas son muy grandes en tamaño, cuando llegan a ese punto de la producción de hierro, si son supremamente grandes, como las que tienen más de 120 masas solares, pueden llegar a explotar y durante ese fenómeno de la explosión de supernova, pues liberan todos estos elementos y durante esa misma explosión producen elementos más pesados que el hierro, que acordémonos que la tabla periódica contiene más de estos 6 elementos, contiene más de 120. Esos otros elementos se producen durante esas explosiones de supernova, que son las que, como decía antes, irrigan los sistemas estelares vecinos. Entonces, ¿de qué se componen las estrellas? Depende de la generación a que pertenezca. Entonces, viene aquí el término de generación estelar. Entonces, hay varias generaciones de estrellas. Cuanto más antigua sea una estrella, más baja será su metalicidad. Entonces, más bajo será su contenido en metales. Pero la palabra metal aquí no significa lo que comúnmente entendemos por un metal, sino que metalicidad es un concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia relativa de elementos más pesados que el helio. El helio es el producto de la fusión de dos hidrógenos. Para este tema de la metalicidad, cualquier elemento diferente al hidrógeno o al helio que se encuentre en una estrella, se dice que esa estrella tiene una metalicidad baja, media o alta. Entonces, el índice de metalicidad está definido como una relación logarítmica entre las líneas de absorción espectroscópicas del hierro y el hidrógeno.
lo que está entre el hierro y el hidrógeno es lo que se llama el índice de metalicidad. También es importante tener en cuenta en la composición de las estrellas la duración de la combustión de ese elemento. Si el elemento más común en una estrella es el hidrógeno, la duración de su combustión será para este tipo de densidad en la estrella será de 10 millones de años. A medida que aparecen nuevos elementos, la combustión se hace más rápida y por lo tanto la edad de la estrella se va haciendo más corta. Cuando llega esa estrella a producir en su núcleo hierro y tiene una masa suficiente para que se produzca el fenómeno de supernova, pues entonces esa estrella explotará en lo que llamamos el fenómeno de supernova, liberará todos los elementos que hay aquí definidos, silicio, oxígeno, neón, carbono, helio, hidrógeno, pero además se producirán el resto de los elementos que conocemos en la tabla periódica. Entonces, decimos que hay poblaciones estelares. Antes de definirlas, es muy importante conocer la estructura de una galaxia, como por ejemplo nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia es una galaxia espiral que tiene en su centro lo que llamamos el núcleo. El núcleo, ese núcleo está circundado por lo que llamamos el bulbo estelar. Saliendo de ese núcleo, por decirlo así, hay una zona más aplanada hacia la periferia que se llama el disco solar y en la periferia de todas las galaxias existen objetos que orbitan alrededor del núcleo y también materia, no solamente visible, sino la que se llama materia oscura, que conforman lo que se llama el halo galáctico. Entonces, el señor Wilhelm Heinrich Walter Baade descubrió la diferencia entre las estrellas del disco galáctico y las estrellas del bulbo galáctico de la galaxia de Andrómeda, antes de que se conocieran los procesos de evolución estelar, y definió que las estrellas tenían dos tipos de poblaciones, la población 1 y la población 2. Y los criterios en los que se basó para definir cada una de las poblaciones era la velocidad que tienen esas estrellas en el espacio, la localización dentro de la galaxia, es decir, si estaban en el disco o en el bulbo o en el halo, la edad de esas estrellas, su composición química y las diferencias de distribución en lo que se llama el diafragma de Hertzsprung-Russell. Vamos a ver enseguida. El diafragma de Hertzsprung-Russell es un diagrama descrito por estos dos astrónomos que distribuye las estrellas según su magnitud, es decir, según su brillo, según su temperatura y según su tamaño. Entonces, desde las estrellas más jóvenes hasta las estrellas más viejas. De las estrellas más jóvenes a las estrellas más viejas, de las estrellas más grandes a las estrellas más pequeñas. Ustedes ven que acá en el centro hay una franja donde hay la mayor acumulación de estrellas. Esa franja se llama la franja de la secuencia principal y nuestro Sol, que lo estoy señalando aquí con el cursor, se encuentra en la franja de la secuencia principal. Recordemos que apenas va como por la mitad de la vida. Al final vamos a ver rápidamente cuál va a ser cómo ha venido evolucionando el Sol y hacia dónde va. Entonces definió la población 1 como las estrellas que están asociadas con el disco galáctico, es decir, donde están los brazos espirales de las galaxias. Estas estrellas contienen cantidades significativas de elementos más pesados que el helio, es decir, tienen alta metalicidad. Esas estrellas, esos elementos pesados fueron creados por anteriores generaciones de estrellas y fueron diseminados en el medio interestelar por explosiones de supernova, lo que yo explicaba anteriormente. Nuestro Sol es una estrella de población 1. Las estrellas de población 2 son estrellas mucho más viejas que las de población 1
y son estrellas de muy baja masa y se encuentran en el halo estelar y tienen baja metalicidad. Entonces ustedes ven que la numeración 1, 2 es inversa a la edad de las estrellas o a la edad de aparición de las estrellas. Las estrellas de población 2 son más viejas que las estrellas de población 1. Y las estrellas de población 3 son más viejas aún que las de población 1. Esto es una hipótesis. Esta se cree que fueron las estrellas que se formaron en el momento del nacimiento del universo, que actualmente ha sido definido y está aceptado todavía que fue una gran explosión llamada Big Bang. Entonces, primero aparecen las estrellas de población 3, luego las de población 2 y por último las de población 1. Ahora, ¿qué cantidad de estrellas hay de acuerdo a la masa de esas estrellas? Son más frecuentes las estrellas de baja masa que las estrellas de masa más alta, como muestra este gráfico. O sea que la evolución del universo ha hecho que cada vez aparezcan estrellas de menor masa con respecto al número de estrellas que aparecieron cuando nació el universo. De acuerdo a la masa de la estrella, pues hay diferentes tipos de estrellas que van desde la 0 hasta la 7. De acuerdo al tamaño, las más grandes son las de clase 0, que son las hipergigantes, hasta las más pequeñas, que son las enanas blancas. Nuestro Sol, como lo mencioné hace un rato, está considerada como una estrella de clase 5 y está definida como una estrella enana. O sea que no es, según su tamaño y su masa, no es una estrella importante. Pues importante en cuanto a esa definición. Para nosotros es vital. Si el Sol desaparece, la vida en la Tierra desaparece. Pero ustedes se dan cuenta que el Sol como tal no es una estrella importante en cuanto a su tamaño. El señor Edward Charles Pickering, en el siglo antepasado, en el siglo XIX, publicó el primer catálogo que se denominó Henry Draper, en el cual se clasificaron las estrellas según su espectro. Ese catálogo contiene más de 10.000 estrellas y fue mejorado en 1897. ¿Por qué se llama catálogo de Henry Draper? No porque lo haya construido Henry Draper, lo construyó Pickering y su grupo de trabajadoras que se llamaron el Harem de Pickering. Construyeron ese catálogo de Henry Draper debido a que la viuda de Henry Draper le donó al Harvard College Observatory $400,000 para que hicieran ese trabajo. Entonces, en honor a Henry Draper, le dieron el nombre a ese catálogo que construyó Pickering y su harem de damas, que lo que hicieron fue revisar los espectros de más de 10.000 estrellas, fotografías de los espectros de más de 10.000 estrellas, y por observación visual y con una memoria prodigiosa, por eso las llamaron computadoras, discriminaron o clasificaron desde el punto de vista del espectro de cada una de las estrellas en qué grupo estaban. Luego en 1901, Annie John Cannon, otra mujer, clasificó ese catálogo con mayor precisión, es decir, lo perfeccionó, juntando la información que había en 60.000 cartas o en 60.000 registros que había hecho ese grupo de mujeres que llamaron las computadoras de Pickering. Y llegaron a este gráfico, que es un resumen de ese trabajo de muchos años y de muchos días y noches de constante trabajo.
y clasificaron entonces las estrellas por clases espectrales que van desde la clase espectral O hasta la clase espectral M. Estas estrellas son las estrellas que más comúnmente se conocen para el público en general o para los aficionados de la astronomía, estrellas de clase espectral O, B, A, F, G, K y M. Y ustedes observan en la gráfica los colores de cada una de esas estrellas. El color va desde el azul, pasando por el azul blanco azulado, al blanco amarillento, al amarillo, al naranja y al rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno mira el color que aparece en esta gráfica y lo compara con los colores que adquiere una barra de hierro cuando la calentamos, esa barra de hierro que es oscura, cuando llega a su máxima temperatura antes de fundirse, toma un color azulado. Cuando dejamos de ponerle calor a esa barra de hierro y la dejamos enfriar, esa barra de hierro pasará del color azul, pasará por el blanco azulado, luego por el blanco, irá pasando por el amarillo, al naranja, al rojo para volver a ponerse oscura. ¿Eso qué significa? Que a mayor temperatura esas estrellas, al igual que una barra de hierro, tendrán un color azul o blanco azulado. Y a medida que va avanzando en edad, ese color va cambiando hasta que llega al rojo e inclusive llega al marrón hasta perder su color. Aparte de estos tipos de espectros o de clasificación estelar por espectros que va de la O a la M, hay otros previos a la O que son el espectro W, L, T, C y D. Pero, como les decía, los más utilizados son de la O a la M. De la O a la M. Y luego de la M hay otros tipos espectrales que son el R, el N y el S. De acuerdo entonces a la temperatura que tenga esa estrella, será su color. Miren que aquí están las estrellas W y las O, que son de un blanco verdoso. Luego vienen las B, que son de color azul, las A de color blanco, las F de color blanco amarillento. Vamos pasando al amarillo, llegamos al tipo espectral G, que es estrellas de color amarillo como nuestro Sol. Van pasando en su evolución por el tipo G, por el tipo K, que son estrellas de color anaranjado amarillento, luego las de tipo M, que son anaranjado, las de tipo R, anaranjado rojizo, las de tipo N, rojo anaranjado, las de tipo S, rojo. Y aquí en esta columna están las temperaturas. Entonces, de arriba hacia abajo está la evolución de una estrella de las más masivas, que va desde su nacimiento en un color blanco verdoso con una temperatura de 100.000 grados centígrados en su superficie, va envejeciendo la estrella, va disminuyendo su temperatura, va cambiando su color. Aquí está el Sol, que es amarillo. El Sol tiene en su superficie, en su cromósfera, la parte más externa antes de llegar a lo que se llama se me va. El halo solar, la parte más externa, en su superficie la temperatura es de 6.000 grados centígrados. Luego esa estrella va envejeciendo, su temperatura sigue disminuyendo hasta que llega a los 1.400 grados centígrados. Esta es otra tabla donde están las mismas temperaturas, los mismos colores, pero hay aquí ejemplos de estrellas específicas. Las estrellas Wolf-Rayet, que son estrellas supremamente calientes de color blanco verdoso. La estrella Spica, que tiene una temperatura superficial de 25.000 grados centígrados. La estrella Spica es la estrella principal
de la constelación de la Virgen, la estrella Sirio, que tiene una temperatura superficial de 11.500 grados, que es una estrella de color blanco, la estrella Canopus de la quilla del barco, una temperatura superficial de 7.500 grados, de un color blanco amarillento, nuestro Sol con una temperatura superficial de 6.000 grados, de color amarillo. Luego viene la estrella Arturo, que es una estrella mucho más grande que el Sol, varios cientos de veces más grande que el Sol. Es una estrella que, a pesar de ser cientos de veces más grande que el Sol, tiene menos temperatura superficial, es de un color anaranjado amarillento. Luego viene la estrella Antares, mucho más grande que Arturo, 3.000 grados de temperatura superficial, de un color anaranjado. Estas estrellas, Arturo y Antares, se denominan gigantes anaranjadas, algunos las denominan también gigantes rojas, pero su verdadero color es anaranjado. Luego viene esta estrella que es de la constelación del León, de un color anaranjado rojizo. La estrella Betelgeuse de la constelación de Orión, una estrella mucho más grande que Arturo y Antares, es una estrella rojo anaranjada y su superficie es de 2.000 grados centígrados, y una estrella en la constelación de Andrómeda de color rojo con 1.400 grados centígrados. Eso quiere decir que las estrellas, mientras más jóvenes, son más calientes y tienen un color más cercano al blanco. Mientras más viejas, tienen temperaturas superficiales menores y su color va tornándose naranjado y rojizo hasta que llega su muerte. Volvemos entonces sobre el diagrama de Hertzsprung-Russell para mostrar nuestro Sol, que está en la secuencia principal y tiene un color amarillento, como las vecinas que aparecen ahí, como por ejemplo Alfa del Centauro, la estrella Polus de la constelación de los Gemelos, la estrella Procyon de la constelación del Can Menor, ¿cierto? Estrellas muy jóvenes, muy brillantes, muy azules, como por ejemplo la estrella Spica de la constelación de la Virgen. En esta zona también está la estrella Rigel de la constelación de Orión. Estrellas más grandes, más viejas, mayores en tamaño, menores en luminosidad, como por ejemplo la estrella Betelgeuse, que está ahí en este diagrama, en esta zona, la estrella Aldebarán de la constelación del Toro, la estrella Mira de la constelación de la Ballena. Son estrellas gigantes o supergigantes rojas. Y tenemos acá estrellas enanas, rojas, y por acá en este sector las enanas blancas y las enanas marrones, que son estrellas muy viejas y que ya están en el final de su vida. Ustedes observan aquí estas letras O, B, A, F, G, K y M. Son los diferentes espectros de cada una de las estrellas que están ubicadas en estas columnas. Entonces, las estrellas de tipo espectral O son estrellas muy jóvenes, son estrellas de color azul y son estrellas muy calientes. Las que están en esta franja del espectro tipo G son estrellas que están en la mitad de la vida, son estrellas de temperatura media, y las estrellas que están en este extremo son estrellas o muy gigantes o muy enanas, pero que tienen temperaturas muy bajas en su superficie. Un método mnemotécnico para recordar los espectros de las estrellas con respecto a su edad y su temperatura es esta mnemotecnia. O, B, E, Fine, Girl, Kiss Me. Es decir, O, sé una buena chica y bésame. Ese es el orden en el cual discurren las estrellas durante su vida. Van del espectro O al espectro M, la mayor parte de ellas. De más calientes a más frías, de más jóvenes
a más viejas. Esta es otra forma de mirarlo. Estrellas azules, estrellas muy jóvenes, estrellas muy calientes, estrellas en la edad media de la vida, estrellas amarillas y estrellas en el extremo de su vida, estrellas rojas, estrellas naranjas con muy baja temperatura. Este es un gráfico de cómo ha evolucionado el Sol y cómo va a evolucionar. Este es el gráfico de Hertzsprung-Russell o el diagrama de Hertzsprung-Russell, en el cual está acá en este eje la temperatura y en este eje la luminosidad. Entonces nuestro Sol nació en una nebulosa de hidrógeno que comenzó a colapsar. Luego llegó al estado de protoestrella, todavía no es estrella. Luego vino el nacimiento de la estrella y se ubicó en lo que llamamos la secuencia principal, como lo vemos acá en el diagrama de Hertzsprung-Russell. En este momento está nuestro Sol. ¿Seguirá qué evolución? Como va consumiendo su hidrógeno, va acabando con su helio, va acabando con sus otros elementos, inclusive el hierro, entonces esa estrella consumirá todo su material y para poder seguir viviendo tomará los elementos que hay a su alrededor, pues hidrógeno principalmente, pero también la luna y los planetas que están a su alrededor, Mercurio, Venus, la Tierra, la luna, inclusive hasta Marte, y se volverá una gigante roja. Como ya no tiene más material para consumir, comienza a ser inestable, comienza a disminuir su luminosidad, comienza a disminuir su masa, se volverá una enana blanca y por último terminará su vida con muy baja luminosidad, muy baja masa, en lo que se llama una enana oscura. Esa es la evolución de nuestro Sol. Eso quiere decir que desde el momento en que nació hasta nosotros lleva 5.000 millones de años y en la evolución que le viene posteriormente hasta el momento de su muerte será entonces otros 5.000 millones de años. Aunque por acá dice explosión, no es que nuestro Sol vaya a tener una explosión de supernova. No tiene ni tendrá la suficiente masa como para llegar a ese momento de explotar como una supernova. Simplemente se expandirá, absorberá el material que hay a su alrededor. Como les dije, se absorberá a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Llegará pues a absorber casi hasta el cinturón de asteroides, para después consumirse y volverse una enana oscura. Este es un esquema para comprender esto desde el momento de su nacimiento hasta llegar a ser una enana blanca, y aquí faltaría lo de enana oscura porque aquí van solamente 14.000 millones de años. Este será entonces nuestra evolución. Hasta acá lo que tiene que ver con los colores de las estrellas. Este evento que ven ustedes en la pantalla es un evento que está presente o que lleva ocurriendo en el Planetario de Medellín desde hace 36 años, que es un evento que se denomina El cielo esta noche. Es todos los viernes actualmente a las 7 de la noche en forma virtual, pero generalmente cuando no estamos en pandemia, este evento se desarrolla a las 6 de la tarde todos los viernes y es un evento en el cual se muestra qué se va a ver en el cielo esa noche y en la semana siguiente. El viernes 9 de octubre, por invitación de la Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía y por invitación del Planetario de Medellín y por designación de la Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía de acá de Medellín,
fui seleccionado para presentar este programa el viernes 9 de octubre a las 7 de la noche en forma virtual. Este programa se podrá ver a través del canal de YouTube del Parque Explora. Y en este programa conmemoraremos el 36º aniversario de la fundación del Planetario de Medellín, Jesús Emilio Ramírez González. Ese aniversario se cumple precisamente al día siguiente, el 10 de octubre. Ese día el planetario cumple 36 años de fundación. Los invito a participar de este programa que va a ser bien interesante. Y para despedirme, sin antes darles las gracias por su atención, quiero leerles esta frase que es una de las tantas que uno encuentra por ahí investigando sobre el tema. Pensar que hay gente que cree que las estrellas están en la televisión. Ay, ¿por qué no me deja de...? Muy bien, yo creo que nos cogió la noche, ya se oscureció el ambiente. Vamos a prender una luz, eso. Y si alguien tiene alguna pregunta que yo esté en capacidad de contestar, con mucho gusto. Pueden abrir sus micrófonos y hacer la pregunta si así lo desean. Elkin, mil gracias. Angelita, a ustedes por estar presentes. Una pregunta, Elkin. Pablo. No, es una pregunta, pues ya que no hay todavía personas interesadas. Yo quisiera que me puedes hablar un par de minutos sobre el guerrero de Orión, que he escuchado mucho, pero no tengo mucha información. Ya, el guerrero Orión es un guerrero mitológico de la mitología griega que dentro de sus tareas pues tenía cierto número de tareas, dentro de las cuales una de ellas era vencer un león. De hecho, muchas de las imágenes que aparecen del guerrero Orión, pues es ese guerrero que tiene pues un cinturón donde tiene su espada, la espada de Orión, está cubierto con una piel de un león que ha cazado. Ese guerrero Orión está en el cielo, es muy conocido porque se observa durante todo el mes de diciembre y enero, inclusive hasta marzo, y es muy conocido porque se observa durante las vacaciones escolares en la mayor parte del mundo, y ese guerrero pues anda o camina en el cielo con varios compañeros, anda con dos perros, el perro mayor, el perro menor, es decir, el can mayor, el can menor, está confrontado con un toro que está en el cielo localizado frente a él, y tiene una característica, y es que los dioses, para poderlo acallar y que no siguiera pues cazando las bestias, le mandó un enemigo que era el escorpión, quien lo picó en su talón y le produjo pues una enfermedad que lo mató, y por eso se fue para el firmamento. Esa es la famosa constelación del escorpión, que si observamos el cielo nos damos cuenta que cuando el escorpión sale por el horizonte oriental, la constelación de Orión se oculta por el horizonte occidental, es decir, están opuestos porque el uno es, digámoslo así, enemigo del otro. Cuando el escorpión está por encima del firmamento, Orión está por encima del horizonte, Orión está oculto debajo del horizonte. Y cuando Orión sale por el horizonte oriental, se está ocultando por el horizonte occidental la constelación del escorpión. Pues rápidamente, como para ilustrar un poco sobre la constelación de Orión, una de las más famosas y más observadas en el mundo, e inclusive más fotografiadas, porque
en lo que se llama el cinturón de Orión, se encuentra pendiendo o colgando la espada de Orión. Y en esa espada de Orión está presente o ubicada la nebulosa más famosa y más fotografiada de la historia, que es la nebulosa de Orión. Gracias, Elkin. Ok. Doctor Elkin, y habla Ahí. Víctor Uribe. ¿Quién Para habla? hacer- Víctor Uribe, Víctor, sí. para hacerle una pregunta. ¿Qué tipo de estrellas son las que están más cercanas a nosotros? O sea, las del sistema de Alfa Centauro y Próxima Centauro. ¿Son parecidas al Sol o son muy diferentes? Esas estrellas son más grandes que el Sol. La estrella Alfa Centauro es un sistema triple. Y la estrella más próxima a nosotros se llama Próxima Centauri, que no es igual al Sol, sino que es más pequeña del Sol. Es una enana oscura, una enana marrón. Es una estrella muy, muy, muy pequeña, mucho más pequeña que el Sol. No se observa, pues, ni pues a simple vista, no se observa, ni tampoco se observa con telescopios de lo que llamaríamos de mediano tamaño, o telescopios de gran tamaño de los que poseen los aficionados. Solamente es observable con los grandes telescopios, incluyendo entre ellos, pues, el telescopio espacial. O sea que son estrellas, los dos componentes de Alfa del Centauro, componentes A y B, son más grandes que el Sol. La estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros, es una estrella mucho más pequeña y más vieja que el Sol. Y por lo tanto tiene menos temperatura, tiene menos tamaño. Y es de color marrón. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ok. Doctor, pero esa estrella, ¿de dónde se encuentra? ¿Esa estrella más pequeña en qué constelación se encuentra? Se encuentra en la constelación del Centauro, que es hacia el sur. Esa estrella hace parte de un sistema múltiple en la constelación del Centauro que se llama Alfa Centauro, que también se conoce como Rigil Centauro. ¿Cierto? Es un sistema triple, pero de esa estrella, con un telescopio de aficionado de un tamaño mediano, en ese sistema triple solamente se logran observar las dos más brillantes. Esta estrella más cercana, que se llama Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia, esa estrella no es observable con un telescopio de aficionado, solamente con telescopios de más tamaño, de gran tamaño. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es la próxima charla, doctor? Bueno, la próxima charla es el día 22 de octubre a las 5 de la tarde, es decir, también es jueves a las 5 de la tarde, y trataremos el tema de los nombres de las estrellas. Es decir, el origen de los nombres de las estrellas desde la antigüedad. Obviamente no de todas las estrellas, porque no nos daría tiempo pues en una hora para hacer esto, o en hora y media, sino de las estrellas más importantes que podemos buscar en el firmamento. Es decir, conocer dónde están ubicadas, en qué constelaciones están y por qué se llaman así, cuál es el origen de su nombre. Es un tema más o menos